Buenas tardes, mi nombre es Pablo Javier Hernández López. Me identifico con el número de carnet 2018-02596. Esta tarde les daré un breve resumen sobre la patria del criollo. Así que, empecemos. El Criollo fue un libro que escribió Severo Martínez Peláez. Es un libro muy importante ya que nos explica la manera en que los indios sufrieron maltrato, discriminación y falta de derechos humanos por medio de los españoles en la conquista. En el primer capítulo llamado Los Criollos, la primera situación que se nos muestra es el terremoto que sucedió en Guatemala en el año 1651. De esta situación surgió el personaje Francisco Antonio Fuentes y Guzmán. Este era un joven descendiente de españoles. Él era un criollo. Y los criollos eran los hijos de españoles nacidos en Guatemala en la época de la conquista. En este capítulo nos demuestran que España tenía el poder de la mayoría de los países en América Latina. Por este motivo, los criollos se debían a la corona. Por eso ellos les entregaban todo lo obtenido de los trabajos que hacían los indios a base de maltratos y de esclavitud. En el capítulo 2 llamado Las dos Españas, se sabe que estos criollos tuvieron una serie de problemas con los demás españoles que se sumaban a los viajes que venían a Guatemala, ya que estos nuevos españoles venían a hacerse dueños de tierras que los criollos habían trabajado anteriormente. Los criollos se dieron cuenta que los indios eran una raza inferior a ellos, los cuales eran considerados como animales. En esta situación se ha dado un mal conocimiento sobre la conquista española a los países latinoamericanos, ya que se pensaba que esto fue de una manera pacífica y esto es totalmente falso, ya que se les dio tratos totalmente deshumanizados y con una tal discriminación y unas golpizas que recibieron estos indios a la manera de que no fue pacífico, sino que fue totalmente lo contrario. Y de esto figura el conquistador Pedro de Alvarado. En el capítulo 3, llamado Las dos Españas, la continuación, en este capítulo nos establece que los criollos quebrantaron las leyes para que estos feudos que tenían con un conjunto de indios fueran hereditarios. Esto significaba que si ellos fallecían, los feudos pasaban al poder de sus hijos. Según los reyes de España, los criollos eran trabajadores, que hacían que estos países crecieran, pero los reyes no sabían de los abusos que los indios recibían. Y por esto, la economía española es la que incrementaba cada vez más. En el capítulo 4, llamado La Tierra Milagrosa, se determinan todos los abusos de los terratenientes. Por medio de este capítulo, nos tratan de decir que habían pueblos y lugares que aún no estaban conquistados por los criollos. A esto, estas personas llegaban a las tierras y les pedían los títulos de estos lugares a los indios. Y como estos indios no tenían ningún documento que los acreditara como dueños de estos lugares, los criollos decidían arrebatarles las tierras, diciéndoles que eran disposiciones tomadas por los reyes de España. En el capítulo 5, llamado La Recordación, se dio que en este capítulo Francisco se empezó a dar cuenta sobre los tratos que recibían los indios y de tal manera no estaba de acuerdo con estos abusos. Por lo tanto, él fue de los primeros criollos en dar su opinión a favor de los indios. Con esto, él logró la abolición de la esclavitud y además se dio la jerarquía entre los criollos. En el capítulo 6, llamado Mestizaje y Capas Medias, empezaron con el mestizaje entre las razas, como los españoles con los indios, y así surgieron los nuevos líderes de la Nueva Guatemala, aunque determinaba por medio de su jerarquía los nuevos mestizos, los que eran mestizos plebes, mestizos artesanos y los mestizos oficiales. Además, también empezaron los traslados de esclavos africanos al continente americano.
En el capítulo 7, llamado Pueblos de Indios, los indios eran los esclavos de los criollos, y estas personas abusaban de sus derechos, ya que no se les pagaba nada bien y aún así ellos trabajaban por largas jornadas de trabajo, en las cuales no descansaban. Por esto, ellos se mantenían trabajando todos los días de la semana, con el fin de satisfacer los intereses de los terratenientes y de los reyes de España. En el capítulo 8, llamado La colonia y nosotros, Francisco llega a la conclusión que se han tratado de una manera pésima a los indígenas, y por esto él insta a los demás terratenientes, a los demás criollos, a que cambien su forma de pensar, para cambiar de esta forma la vida de los indígenas que han estado bajo su merced por tantos años. Y por esto llego a la conclusión de que aún se sigue dando este tipo de discriminación a los indígenas, obviamente ya quitando el parámetro de esclavitud, ya no hay esa situación hoy en día. Aún así, se discrimina a los indígenas solo por ser de raza maya. Entonces, creo que ya debemos cambiar esa mentalidad todos los guatemaltecos y darles su lugar que ellos merecen. Muchas gracias por escuchar este resumen. Dios los bendiga.